En primer lugar, quiero traer el saludo de la Dirección Nacional del PTS a todos los luchadores presentes y a los compañeros del Partido Obrero y de Izquierda Socialista con los que compartimos este acto y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La crisis capitalista ya va por su 6º año, dejando miseria y desocupación para el conjunto de la clase obrera. En este día en que recordamos a los mártires de Chicago, en decenas de países en todo el mundo, los trabajadores se movilizan contra los planes de austeridad, contra los recortes, como en la huelga general griega, donde les acaban de bajar 100 euros del salario a partir de las medidas impuestas por la Troika, del Banco Mundial, del FMI y del Banco Central Europeo. Y en particular hoy vamos a rendir homenaje a las trabajadoras y trabajadores textiles de Bangladesh. En ese país lejano para nosotros, hoy en Dhaka, su capital, decenas de miles de trabajadores denuncian lo que ha sido uno de los más grandes crímenes sociales sufridos por la clase obrera. 400 muertos tras el derrumbe de un edificio de 8 pisos, 2.500 heridos en fábricas donde se superexplotaba la clase obrera para las cadenas internacionales de la industria textil. ¡Viva la lucha y la rebelión de las trabajadoras textiles en Bangladesh! En este siglo XXI, la bandera con la cual se convocó hace 143 años por primera vez a la acción del 1 de mayo, en aquel 1890, cuando la Segunda Internacional, liderada por Engels, convocó a marchar en todo el mundo, las 8 horas, esa demanda levantada por la clase obrera mundial, sigue siendo un objetivo a conquistar. Si algo ha dejado claro la crisis capitalista, es que los patrones y los gobiernos que los sirven quieren salvarse descargando la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora. Europa, compañeros, es uno de los epicentros de la crisis. Países como España superan el 25% de la desocupación. Uno tras otro los gobiernos resuelven medidas contra la clase obrera y viven una gran situación, no solo de crisis económica, sino también de crisis política. Si a alguno le quedaba duda de lo grande que es la crisis capitalista, hasta tuvieron que elegir un papa peronista que fue cómplice de la dictadura militar y que ahora se disfraza de amigo de los pobres. Pero los trabajadores no se pueden dejar engañar en todo el mundo por Bergoglio y sus llamados a aceptar la sumisión con algo de caridad. Nosotros decimos, compañeros, vamos por todo, vamos por los que generaron la crisis. Nos ha dejado el programa con el que intervenir en esta profunda crisis económica y política. Frente a la desocupación, hay que luchar por repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Frente a la quiebra bancaria, nacionalizar la banca y el comercio exterior bajo control obrero. Frente al descalabro económico, nacionalizar los recursos centrales de la economía
bajo gestión de los propios trabajadores. Frente a la debacle de la Unión Europea imperialista, gobierno de los trabajadores y los Estados Unidos socialistas de Europa, compañeros. Y también frente al desprestigio político de las castas de los políticos gobernantes, que trata de ser utilizada por todo tipo de demagogos, tenemos que levantar con toda nuestra fuerza ese programa planteado en la Comuna de París, sostenido tradicionalmente por la izquierda y que ha actualizado nuevamente nuestro compañero Raúl Godoy, obrero de Sanón, diputado del Frente de Izquierda en Neuquén, que ha señalado en su proyecto que todos los funcionarios electos, diputados, senadores y hasta los jueces, ganen lo mismo que una maestra y que un obrero calificado, compañeros. Y agregamos que todo funcionario electo sea revocable. Y estas demandas no solo atacan la base material de esos políticos al servicio de los capitalistas, son, junto con el fin de las fuerzas represivas y su reemplazo por el armamento del pueblo, las bases para construir un nuevo tipo de Estado. Un Estado que no esté al servicio para que una pequeña minoría de explotadores oprima a la mayoría, sino para que la fuerza mayoritaria de la clase obrera sea la que imponga su voluntad. Un Estado de la clase trabajadora que tenemos que conquistar sobre la ruina de este Estado capitalista, compañeros. Un Estado de la mayoría explotada que sea un medio para conquistar nuestro objetivo final, la sociedad comunista, donde la rebaja radical de la jornada laboral y la planificación democrática de la economía permitan que la ciencia, el arte y la cultura estén al servicio y al alcance de toda la humanidad y no de una pequeña minoría privilegiada. En los actos proletarios del siglo XIX y del comienzo del siglo XX, los trabajadores gritaban: ¡viva el comunismo y la libertad! Como en esa hermosa canción italiana de comienzo del siglo XX, Bandiera Rosa, luego transformada en himno de toda la izquierda italiana. En este siglo XXI vamos a quitar las manchas que el estalinismo le pusieron a la bandera del comunismo, y la clase obrera nuevamente va a gritar: ¡viva el comunismo! ¡Viva la libertad para los explotados del mundo! Compañeras y compañeros, estamos presenciando la decadencia de fenómenos políticos que marcaron la última década, como el chavismo y también el kirchnerismo. Y esto es importante no solo por la región, sino porque estos fenómenos fueron presentados como alternativa a la crisis por distintos sectores de la izquierda mundial. Se comieron que el chavismo era el socialismo del siglo XXI. Un chavismo que no ha vacilado en aplicar 2 golpes devaluatorios sobre el bolsillo obrero, lo que le ha costado más de 700.000 votos en las últimas elecciones que se fueron al derechista Capriles. Es muy importante
tener esto en cuenta porque la crisis actualiza la discusión de estrategias en la izquierda mundial. Y queremos ser totalmente claros. Está condenada a la impotencia y al mayor de los fracasos toda estrategia que no ponga el centro en que la clase obrera consiga su independencia política, compañeros. Y decimos esto desde una corriente que con sus fuerzas lucha por este objetivo en los distintos países donde puede hacerlo. En Chile, luchando junto al movimiento estudiantil y la clase obrera, un movimiento estudiantil que ha vuelto a salir a las calles con más de 150.000 personas, enfrentando al Partido Comunista y a las direcciones populistas. En España, peleando por organizar a la juventud que está sacando conclusiones de las experiencias de los indignados. En México, combatiendo en el seno del movimiento Yo Soy 132. En Francia, organizando la corriente comunista revolucionaria del nuevo partido anticapitalista para darle una orientación revolucionaria a ese partido contra la política oportunista de su dirección. En Bolivia, donde acaba de ser fundado en el mes de marzo un partido de trabajadores en un congreso con más de 1.300 delegados convocados por la Central Obrera Boliviana, pero donde su dirección, la dirección de la COP, quiere que no sea otra cosa que un partido de presión electoralista y no para la lucha de clases, retomando el programa de la tesis de Pulacayo. Tenemos planteada esa gran batalla en el seno de un proletariado de tradición combativa como el boliviano, que se empieza a poner de pie, compañeros. Y en este Día Internacional de los Trabajadores queremos traerles a los aquí presentes la propuesta votada por el Congreso del PTS de poner en pie un movimiento por una internacional de la Revolución Socialista que lleve a la refundación de la Cuarta Internacional, llamado que hacemos no solo a los compañeros de la izquierda revolucionaria con los que hemos compartido distintas posiciones de la política mundial, como los compañeros de la Coordinadora por la refundación de la Cuarta Internacional, sino también a la vanguardia obrera que empieza a surgir en numerosos países, porque nuestra tarea no es solo construir partidos revolucionarios de la clase obrera en cada país, sino dar pasos para poner en pie el Partido Mundial de la Revolución Socialista que permita enterrar el imperialismo y el capitalismo. Compañeras y compañeros, compañeras y compañeros, en nuestro país el kirchnerismo está pasando por una decadencia inocultable. Ellos han mostrado que su mentada reconstrucción de la burguesía nacional es lo mismo que han hecho los gobiernos a lo largo de historia: vaciar el presupuesto nacional para entregárselo a empresarios corruptos y mafiosos. Los Lázaro Báez, los Cristóbal López, los Aurnequian, los Brito, los Spolky y otros que venían de la época del menemismo, los Rollo, los Sirigliano, los Romero. Esa burguesía nacional corrupta y, por qué no, asesina en varios casos, ese es el famoso sujeto del kirchnerismo. Un gobierno con funcionarios que también se han enriquecido. Los Kirchner declaraban un patrimonio de 7 millones en el 2003 y hoy declaran públicamente, en blanco, sin que sepamos lo que tienen en negro y con testaferros, 89 millones de pesos de fortuna personal.
y sus funcionarios viven en Puerto Madero y en barrios privados. Son iguales que los políticos de la oposición burguesa, los que cuando se produjo la catástrofe social de las inundaciones en La Plata, en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, estaban en lugares exclusivos, en Brasil, en Turquía, en Miami, en Europa. Esos políticos que nada tienen que ver con las condiciones de vida de la clase trabajadora. No son solo los calos que lavan el dinero y sus empresarios amigos, son también el Grupo Clarín y las patronales ligadas a la oposición burguesa. Compañeros, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores está acá presente para darle pelea a todas las variantes patronales, al kirchnerismo y a sus distintos opositores. Después de 10 años, este mentado modelo nacional y popular hace agua por todos lados. La inflación es galopante, la inversión está frenada, el déficit energético llegó a 12.000 millones de dólares. No se le ha tocado una hectárea a la oligarquía terrateniente. Los ojeros avanzan sobre las tierras de los campesinos pobres. Las mineras multinacionales tienen ganancias récord. Los bancos igual. Del otro lado, la clase obrera sufre el robo del impuesto al salario. Un 35% de trabajo en negro. Casi la mitad gana menos de 4.000 pesos. En este acto hay compañeros de los sectores más combativos de la clase obrera, los compañeros de Kraft, PepsiCo y la oposición de la alimentación, los compañeros que enfrentan la burocracia totalitaria del ESMATA, del EAR, que están en una gran lucha, los gráficos que integran la lista Bordeaux y la lista naranja, los ferroviarios que acaban de ganar el Sarmiento y la oposición a pedrarse en el Roca, los docentes combativos, los que antes enfrentaron la represión de la metropolitana de Macri, y los compañeros para los que pido un fuerte aplauso, porque además esa lista fue encabezada por un hijo de asesinado de la AAA que acaban de ganar la fábrica industrial más grande de la ciudad de Buenos Aires, la emblemática Coca-Cola de Pompeya. Cada una de estas posiciones sabemos que la patronal nos la va a querer sacar. El eje del golpe del 76 fueron las comisiones internas y los cuerpos delegados. Cada activista sabe que tiene que prepararse para un ataque después de las elecciones, si es que todo no se descalabra y viene antes. Venezuela ya lo muestra. Los nacionales y populares no les tiembla el pulso cuando tienen que evaluar para salvar a los capitalistas y golpear a la clase obrera. Compañeras y compañeros, tenemos el desafío de desarrollar una poderosa militancia obrera favorecida por el descontento que los trabajadores tienen hoy con el gobierno y con las patronales y con esa burocracia que se divide alrededor de a qué capitalista apoya. El FIT se prepara para dar batalla también en el terreno electoral, como nuestras fuerzas lo hacen todos los días en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, donde también está planteado construir una juventud que luche por un movimiento estudiantil ligado a la clase obrera para movilizar miles y miles y miles contra el régimen y la patronal. Hemos crecido sin ninguna duda en la influencia que tenemos de la izquierda clasista entre los trabajadores y la juventud. Hemos tenido un gran protagonismo en lo que va del 2011, denunciando el proyecto de X, luchando en la plaza porque no se ha copado por el kirchnerismo, y hoy acá está la bandera roja que tanto le molestan a Cristina, compañeros.
lucha por el juicio y castigo a Pedraza y todos los asesinos, todos los responsables del asesinato de Mariano. Nos vamos a proponer conseguir legisladores y diputados al servicio de desarrollar la movilización de las masas, que es la única con la cual, el único medio por el cual podemos conseguir nuevas conquistas para la clase obrera y el objetivo final de un gobierno de los trabajadores. Vamos a la campaña electoral como parte de la preparación para intervenir en la crisis del kirchnerismo, y lo haremos levantando una alternativa política independiente de la clase obrera, independiente de todos los bandos capitalistas, una izquierda de los trabajadores, inserta en la fábrica, que participe de sus luchas, que acompañe sus experiencias para poder derrotar a los capitalistas y su gobierno. Para terminar, quería leer un extracto de las palabras de uno de los mártires de Chicago, George Engel, frente al tribunal que lo juzgaba por un crimen que no cometió. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social en que sea imposible el hecho de que mientras unos amontonan millones utilizando las máquinas, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizadas en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, a la libertad y bienestar. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que les da privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Todo lo demás yo lo desprecio. Desprecio el poder de un gobierno inicuo, sus policías y sus espías. Nada más tengo que decir.